Las enzimas son proteínas globulares que se comportan como catalizadores biológicos, acelerando reacciones químicas hasta 1 millón de veces más sin ser alteradas durante el proceso. Se componen de un sitio activo donde el sustrato se une e interactúa con la molécula de reacción y un esqueleto que sirve de sostén. También tienen una parte no proteica que son los cofactores o coenzimas necesarios para llevar a cabo la acción catalítica. La velocidad de reacción donde actúa la enzima es proporcional a la concentración del sustrato, y los pasos para que la reacción enzimática suceda son: 1. Orientación. 2. Choque enzima-sustrato. 3. Unión de enzima y sustrato por aminoácidos de fijación. 4. Transformación biocatalítica de enlaces débiles. 5. Rompimiento de enlaces débiles. Y 6. Liberación del producto y la enzima. Las enzimas se clasifican en 7 clases: oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas, ligasas y translocasas. En este video hablaremos sobre las isomerasas. Las isomerasas son enzimas que transfieren grupos entre moléculas para formar isómeros. Los isómeros son especies químicas con igual número y tipo de átomos, pero diferentes propiedades. Los estereoisómeros difieren de la posición espacial, y los isómeros estructurales poseen diferente número y tipo de enlaces. Las isomerasas, a diferencia de otras enzimas, son una clase pequeña que involucra reacciones unimoleculares que son fáciles de analizar manualmente. Estas enzimas están involucradas en el metabolismo central de la mayoría de los seres vivos y están involucradas en alrededor de 300 reacciones bioquímicas. Las isomerasas son capaces de transformar una molécula a su forma isomérica. Cabe mencionar que existen diferentes mecanismos de acción que pueden emplear, como la expansión de anillo y contracción, donde el anillo del que se compone la molécula puede abrirse mediante una reacción ácido-base. Posteriormente, una cadena de protones se forma y el anillo puede volver a cerrarse, como la glucosa a fructosa por la glucosa 6-fosfato isomerasa. La epimerización consiste en que el sustrato y producto solo son diferentes estereoquímicamente en un carbono de la cadena. Entonces se lleva a cabo la desprotonación de este carbono para formar un intermediario que gana quiralidad opuesta, como la ribulosa fosfato 3-hipemirasa en el ciclo de Calvin. La transferencia intramolecular consiste en que la isomerasa se une de forma selectiva, estabilizando el estado de transición a través de efectos electrostáticos, llevando un incremento en la tasa de reacción, como la corismato mutasa, donde la transferasa que cataliza la conversión de corismato prefanato, siendo precursor de tirosina y fenilalanina en plantas y bacterias. Asimismo está la oxidorreducción intramolecular, donde la transposición electroselectiva de un solo protón es posible generar un isómero electrofílico a partir de un doble enlace carbono-carbono, como la IPP isomerasa, que convierte IPP a DMAPP. Cabe mencionar que las reacciones más comunes donde participan las isomerasas son cambios electroquímicos RS, formación del enlace carbono-hidrógeno y también oxígeno-hidrógeno. Las isomerasas pueden facilitar reacomodos intramoleculares en los que los enlaces se rompen y forman o catalizan cambios conformacionales. Las isomerasas están presentes en el metabolismo y genoma de la mayoría de los seres vivos. Catalizan hasta el 4% de las reacciones bioquímicas, en particular en el metabolismo de los carbohidratos. También juegan un rol importante en las rutas metabólicas de terpenoides y policéptidos, y ambos son importantes en la generación de metabolitos secundarios en plantas. Pueden tener diversas aplicaciones. Por ejemplo, en la ingeniería metabólica, la isomerasa silosa ha sido usada tradicionalmente para convertir glucosa en fructosa para la industria del jarabe, y recientemente se ha utilizado para incrementar la producción de biocombustibles basados en alcohol en S-cerevisiae. Algunas racemasas y epiremasas que actúan sobre aminoácidos también se han usado en el desarrollo de drogas antimicrobianas y el tratamiento de desórdenes neuropatológicos. En cuanto a los grupos en los que actúan, se encontraron un total de 30 diferentes tipos de cambios de enlace y 595 centros de reacción. El cambio de enlaces más común son estereocambios RS, rompimientos y formación de enlaces CH y rompimientos y formación de enlaces OH. Los centros más comunes de reacción son los átomos de carbono y oxígeno y el 2-hidroxipropil. Todas las reacciones llevadas a cabo por isomerasas son reversibles,
cuando los reactivos y productos son designados igualmente como reactivos. Como ejemplo podemos encontrar las racemasas y epimerasas, que se encuentran en 652 organismos, las cuales contienen enzimas que catalizan la racemización y epimerización de un centro de quilalidad. Sus subclases se basan en el sustrato en el que actúan, por ejemplo, aminoácidos y derivados, hidroxiácidos y derivados, carbohidratos y derivados, entre otros compuestos. Cis-trans-isomerasas, presentes en 164 organismos, reordenan la geometría de los enlaces dobles. Otro ejemplo son las oxidorreductasas intramoleculares, las cuales están presentes en 750 organismos. Estas enzimas oxidan una parte de la molécula con la reducción correspondiente de otra parte, como por ejemplo las isomerasas de azúcares, las cuales interconvierten en la serie de los azúcares aldosas y cetosas y sus compuestos relativos. Otro ejemplo serían las tautomerasas. Estas enzimas catalizan un equilibrio keto-enol o las enzimas que cambian un doble enlace carbono-carbono de una posición a otra. También están las enzimas que transponen enlaces sulfuro-sulfuro. Luego están las liasas intramoleculares, las cuales están presentes en 329 organismos. Estas catalizan reacciones en las que un grupo puede ser considerado eliminado de una parte de la molécula, dejando un enlace doble, mientras permanece conectado covalentemente a la molécula. Y por último están las isomerasas que alteran la conformación macromolecular. Estas están presentes en 288 organismos y cambian la conformación de diferentes macromoléculas. Como primer ejemplo tenemos la glucosa 6-fosfato isomerasa, GPI. Su número SE es 5.3.1.9. La reacción que cataliza es la isomerización de D-glucosa 6-fosfato a D-fructosa 6-fosfato. En su estructura, cada subunidad consiste de 2 dominios con un sitio activo en la interfaz del dominio y de la subunidad. En cada subunidad hay 13 residuos de metionina, donde el rompimiento de bromuro de cianógeno forma 14 fragmentos. Entre sus aplicaciones, ha sido utilizada como inmunización para reducir poliartritis periférica en ratones, brindando una solución a la artritis reumatoide. Cabe mencionar que se ha descubierto una función importante de GPI en la inducción de esta enfermedad. Por ello, se busca generar un tratamiento para transferir anticuerpos como CD4-MAB. Un estudio por Iwanami y colegas en el 2008 indica que las células Th17 desarrollan artritis, pero el receptor IL6R inhibe su diferenciación. Por lo tanto, se propone el desarrollo de células T a partir de la enzima GPI. Otro ejemplo que tenemos es la fosfotriosa isomerasa. Es una enzima que cataliza la interconversión entre gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. Su estructura es un dímero con subunidades idénticas con 250 residuos de cada una. La estructura tridimensional contiene 8 alfa hélices y 8 láminas beta. Contiene un timbarrel donde se encuentra el centro activo y para el mecanismo metabólico se involucra un residuo de glutamato e histidina. Asimismo, se conforma de un loop con hasta 176 residuos que forma puentes de hidrógeno con el grupo fosfato del sustrato. Algunas aplicaciones que tiene es que juega un rol importante en la glucólisis y se ha encontrado en casi todos los organismos, excepto en algunas bacterias. Más específico en humanos, la deficiencia de esta enzima provoca un desorden neurológico, denominado deficiencia de fosfotriosa isomerasa, manifestándose como anemia hemolítica y varias mutaciones pueden provocar esto.